19 y 21. Y está moderando la sesión el doctor Alejandro Jiménez Martínez, nuestro compañero del claustro académico en la maestría, a quien le voy a dejar el control ya, la palabra y el control. Y nada más, para no olvidar que al final pues es importante que registren su asistencia en el cuestionario que les haremos llegar aquí en el chat. Gracias. Muchas gracias, Kalinka. Muchas gracias a este seminario por la invitación a esta moderación, a la moderación de esta mesa. Bien, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Una mesa bastante interesante, me hizo recordar mis tiempos de tesista en la UNAM, hace ya bastantes ayeres, cuando me tocaba, estaba trabajando, pues no precisamente poesía, pero sí justo a un escritor postcolonial, Amílcar Cabral, de Guinea-Bissau y Cabo Verde, quien también algo de poesía hizo y una de sus poesías, de hecho, la cantó Cesárea Évora, en un disco con un álbum con se me acaba de olvidar este cantante brasileño, así que pues me da mucho gusto estar participando de esta mesa. Caetano Veloso se llama el cantante. Bueno, pues bienvenidos a este seminario permanente del posgrado, de la maestría en Lengua, Literatura y Traducción de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Esta es la tercera sesión y lleva por título Poesía postcolonial y su traducción. En primera instancia vamos a tener la presencia justo de Kalinka Velasco Zárate, quien forma parte de la Facultad de Idiomas y, por supuesto, del claustro académico de la maestría Lengua y Literatura y Traducción. Ella nos va justamente a platicar acerca de la revisión de la literatura, características de la poesía postcolonial y los retos que conlleva. Adelante, Kalinka, por favor. Sí, gracias. Voy a dejar de compartir esta parte y voy ahora a proyectar. Regreso. Voy a pedir, por favor, apoyo con el tiempo. Y bueno, comenzamos entonces con esta presentación. Creo que por ahí hemos compartido alguna semblanza, pero bueno, no importa. Y para esta presentación, precisamente le nombré Revisión de la Literatura, Características de la Poesía Postcolonial y Retos de su Traducción, porque pues hay un interés mío en el tema de la literatura postcolonial desde hace ya un par de años, cuando empecé toda esta experiencia de estudiar el diplomado en traducción literaria de la METLI, en coordinación con la UDIR UNAM, y a raíz de trabajos últimos que he hecho sobre traducción, crítica de la traducción, por ejemplo, un cuento de Jamaica Kincaid, escritora afrocaribeña, y también últimamente un análisis de Binigundasa, un relato en el libro de los hombres que dispersó la danza de Andrés Enestrosa, escritor oaxaqueño, pues, y otras lecturas, ¿no? De poesía también, poetas, me he empezado como a interesar, ¿no? De parte del lado de la traducción, y sobre todo viendo la característica de estos textos y notar, por ejemplo, la calidad, en el caso de la prosa de este cuento que trabajé de Jamaica Kincaid, donde a pesar de ser prosa, pues tiene muchos elementos de poesía, ¿no? La prosa lírica, y las dificultades con las que me enfrenté para hacer un ejercicio de traducción, ¿no? Entonces, mi interés viene entonces de entender este tipo de literatura
Y pues hacer este ejercicio me abrió puertas para conocer o hilar ciertas temáticas y darme cuenta de la importancia, por ejemplo, que tiene la fase de la traducción, antes de la traducción, la documentación. Entonces, creo que eso es lo que quiero transmitir con toda la información que tengo. Sé que es muy extensa, pero con gusto lo quiero compartir. También hay un interés, ¿no? Últimamente en difundir este tipo de literatura a través de las traducciones. Y lo que, bueno, para los traductores interesados en los autores, pues sí es importante conocer cuáles son estos rasgos que la caracterizan y por qué se enfrentan a los retos o a los problemas de traducción que los textos presentan. Bueno, pues me planteé entonces hacer una búsqueda de literatura que haya abordado las características de la literatura del mundo o de la literatura postcolonial, pero precisamente con el enfoque en la traducción. Algunas de las preguntas que me hacía o me hago, ¿no? Fue quiénes o qué autores han estudiado esta literatura postcolonial, qué caracteriza estos textos, qué otras características pueden identificarse cuando se consideran obras de otras regiones, además la del Caribe, que fue por donde empecé, con esta exploración que hice de un autor oaxaqueño, de Zapoteca, de la región del Istmo, pero de otras regiones del mundo, ¿no? De otros continentes, y qué la hace de la manera en la que se presenta, ¿no? ¿Qué factores están influyendo para la forma en la que escriben estos autores y también cómo se aborda su traducción, ¿no? En particular, me interesa la poesía postcolonial. Esa fue, digamos, como que las preguntas de inicio y de arranque. Y bueno, revisando literatura, también me preguntaba yo, ¿qué tendríamos que entender por postcolonia o postcolonia? Creo que ahí le falta una T. Y encontré una definición de Jung en un libro en el 2015, donde está refiriéndose que poscolonia tendemos que entender a países que fueron colonias. Primero, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Alemania, España, Portugal, Italia, Japón, Rusia y los Estados Unidos, ¿no? Son más o menos 13 países en primera instancia, países que han sido considerados como colonias, imperios, pero también países que fueron colonias de colonizadores o colonos. Comparten características de las antiguas colonias y con la particularidad de que también hay en su territorio la presencia de los pobladores originarios o indígenas, quienes viven como una minoría en un país del que no tienen el control. Por ejemplo, países como Estados Unidos, ¿sí? Que vienen los colonos a establecerse, pero ya hay indígenas a los que les pertenecen de alguna manera o ocupaban estos territorios. Estamos pensando también en Australia con los aborígenes que existían, estaban ya en territorios como también Nueva Zelanda y con los maoríes, pero por el expansionismo colonialista e imperial llegan británicos principalmente y las oleadas de migración y de otros también países europeos. Pero también debe de considerarse, dice Jung, a los países que parecen no haber transitado de su formación colonial. Están todavía dominados por condiciones relacionadas con un pasado colonial que no han podido trascender para alcanzar el estatus de una sociedad estable, pues están en una situación de disfuncionalidad. Esto refiriéndose a la situación de países en África, donde hay mucha situación de disturbios sociales, guerras todavía entre grupos étnicos o gente que después de alcanzar la independencia tiene el poder, pero no logran establecer
una convivencia, ni satisfacer las necesidades de la gente a la que pretenden gobernar, ni una convivencia estable, puesto que hay muchas disputas, problemas, ¿no? Por territorios, por poder, por riquezas materiales. Entonces, todo esto abarca la colonia. Me fui a buscar algún mapa que mostrara a estos países y me pareció interesante cómo dividen al mundo en el norte con lo que ahora llaman el sur global. Los países en rojo son los países que anteriormente también se llamaban países del tercer mundo, que son los que consideran como colonias, pero en esta definición de Young, los países de la poscolonia serían incluso algunos territorios como Estados Unidos, los marqué en negro, Australia y estas islas y donde está, por ejemplo, Nueva Zelanda. Entonces, pues sí es la mayoría de los países en el mundo entrarían dentro de esta definición de poscolonia y poscolonialidad. ¿Cómo influyen? A pesar de que se independizaron, tuvieron guerras de independencia, algunas se les fue concedida, por así decirlo, queda una influencia de las colonias en las poscolonias, ¿sí? Y se refleja esto en las leyes, los idiomas, la religión, la educación y cultura en sus diferentes expresiones, reflejándose en los modos de vida, en el gobierno, en el sistema educativo, tanto en los medios como en los métodos de enseñanza y en los procesos de desplazamiento de las lenguas y además en los de reconocimiento y revitalización de las lenguas vernáculas u originarias. Las poscolonias se aceptan, rechazan o rechazan o contestan esta influencia en distinto grado y formas. En la definición de poscolonial habría que incluir otros movimientos sociales. Esta es una idea de Wang, quien dice, bueno, también se deben de incluir revoluciones por los derechos de grupos minoritarios, incluir el flujo de migraciones que se dan en el siglo XX entre países, principalmente hacia los más desarrollados e industrializados, la globalización capitalista, el rápido desarrollo de la informática y la consecuente hibridación lingüística y cultural. Y literatura postcolonial, entonces, es un tipo de literatura que surge en el siglo XX, a mediados del siglo XX, pero también a raíz de una discusión y donde se está criticando a el multiculturalismo, se plantea que es necesario empezar a pensar acerca de la cultura y las relaciones culturales, más allá de la noción esencialista de identidades culturales únicas y comunidades que se originan en los territorios. Pensando, por ejemplo, en los migrantes que llegan a un nuevo lugar, una nueva ciudad, por ejemplo, un nuevo país. La discusión era un tanto si el estar inmersos en la nueva cultura, en el nuevo contexto, se asimilaban completamente o mantenían su identidad cultural, su lengua, su religión, todo su bagaje cultural y forma de ser del país del que venían, ¿no? Y esto era un motivo de discusiones y de tensiones también. Y Baba, uno de los pensadores que empiezan a hablar del concepto del tercer espacio, que un concepto que impregna mucho esta literatura, pensó como este espacio como si fuese el espacio in between, dicen en inglés, donde no tendrían que pensarse los individuos, ¿no?
no como completamente asimilados o manteniendo completamente su bagaje y su identidad, su lengua, sino en ese nuevo espacio y en esas nuevas relaciones, reconocer que también pueden o empiezan a ser una especie de sincretismo y mestizaje, pero en ese espacio híbrido pueden también ser un espacio para transgresión, para, dice aquí la cita, subversión, la blasfemia, la herejía, ¿sí? Entonces, todos estos antagonismos típicos, dice, de los conceptos políticos modernos, ya no se mantienen, ¿no? Dice Baba, en vez de el viejo concepto de negación, se ofrece la idea de negociación o traslación cultural. Y este concepto de traducción cultural, lo conocemos también en español, es lo que él dice, bueno, aquí está la oportunidad de como también como colonizados, de buscar la manera de expresar, ¿no? A pesar de la opresión que puede estarse viviendo, de dar salida a esta forma de ser, ¿sí? Donde se reconozca que los individuos, las personas, tienen características de algún modo, ya en el caso de lo que mencionó de los migrantes, características que son de una cultura y de la otra. Bueno, como comentaba, este tipo de literatura se ubica al inicio o a mitad del siglo XX, ¿no? Con obras de autores en contextos de experiencias de colonización y de poscolonialidad. El caso más conocido es el de la literatura africana poscolonial, que fue de algún modo la que empecé a leer, y son conocidos estos autores, uno de Kenia, Ngugi wa Thiong'o, o Chinua Achebe de Nigeria, escribiendo novelas, prosa, y los autores buscaron recuperar formas propias de expresión de ideas y emociones, lo que supuso un cambio de medio de expresión, como el pasar, en algunos casos, de la oralidad a la escritura, ¿sí? A lo que llaman también oratura, algunos oralitura recientemente, contribuyendo entonces al desarrollo de la literatura propia de estos países y sobre todo en lugares en donde las formas de expresión eran más bien orales, a falta de escritura, ¿sí? Y estas obras empiezan a trabajar algunas en los idiomas originarios y en otros en los idiomas que se establecieron de uso generalizado por la situación de colonialidad, ¿no? Como idiomas, el inglés, el español, francés, portugués, el italiano, el neerlandés también. Y esta literatura va a tener características que manifiestan fusión y uso diferenciado de elementos como la cultura, los idiomas, las tradiciones orales y escritas, tanto del colonizador como del colonizado en distintos continentes y regiones del mundo. Rodríguez dice que la literatura postcolonial es de testimonio, recuperación histórica e identidad. También es revolucionaria, anticolonial, contra el neocolonialismo y corrupción, y también ya para escritores de generaciones más recientes, los postrevolucionarios empiezan a abandonar el realismo y se centran en nuevos estilos literarios y discursivos, donde se oponen y tratan a los regímenes opresivos en tono irónico. Bueno, ¿y cómo se ve un poema representante de este tipo de literatura? Encontré en la antología, ¿no? The Penguin Book of Modern African Poetry, en esta antología sobre poesía africana moderna, un
un poema escrito por un poeta nigeriano nacido en 1935, Frank Aig Imokwede, no sé si lo estoy pronunciando bien, y se llama el poema One Wife for One Woman. El poema está escrito, es uno de los pocos poetas, junto con una mujer, aquí tengo su nombre, Adelaida Casley Hayford, fue de los primeros que empezaron a escribir poesía en pidgin. Pidgin, estos idiomas, ¿no?, que surgen a partir del contacto entre diferentes lenguas en zonas de comercio o a veces por situaciones como guerras, y sirve para comunicarse, ¿no? Tienden a no permanecer, nos sabemos, pero estudió, fue a la universidad, se hace poeta y escribe, por ejemplo, este poema en pidgin. Hay características del inglés y también palabras, entiendo si es de Nigeria y por la región en donde vive, del Igbo, un idioma vernáculo en Nigeria, pero es un ejemplo de hibridación cultural y lingüística. ¿Por qué? Porque está de alguna manera en el poema, que es un tanto complicado rápidamente de entender, o sea, las lecturas que yo hago y tratar de interpretar qué dice, está hablando en la voz poética. El poeta en la voz poética está de alguna manera mostrando y cuestionando la introducción de nuevos valores a las culturas originarias. En Nigeria, específicamente sobre la forma de organización social y las relaciones familiares. Las tribus, existían las relaciones de poligamia, pero la iglesia introduce la monogamia, ¿sí? Entonces, de alguna manera está como cuestionando, ¿no? Menciona al padre que tuvo varias esposas, pero en la iglesia le están hablando de igualdad, de una nueva cultura, incluso en un momento dado de aceptar que su esposa no sepa, que su esposa sepa leer, y que también no sepa, por ejemplo, coser. O sea, hay aquí, pero lo interesante del poema, como un ejemplo de un poema de este tipo de literatura, es de que vemos el uso de palabras vernáculas expresado en este inglés un tanto extraño, no muy fácil de entender, es difícil, y porque incluso hay muchas muestras de oralidad como si estuviese representándose en la escritura la forma en la que se pronuncian, ¿no? Por ejemplo, dicen las primeras dos líneas: I don't try go church, I don't go for court, them all they talk about the new culture. Ese them se refiere a ellos, they, y el the como el artículo da, pero está escrito, hagan de cuenta como si lo estuviéramos escribiendo en español, ¿no? Así como suena, y muchas más palabras, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características de la literatura postcolonial que empieza a generarse en estos países y con el propósito, ¿no?, de ir creando literatura y de expresarse utilizando los recursos a partir de estar ya escribiendo en inglés, pero también retomando mucho de su bagaje cultural, ¿no? En un libro, uno de los autores muy importante he encontrado es Paul Bandia dentro de este tipo de literatura, y quien ha estudiado la traducción cultural, pero también esta cuestión de la hibridación lingüística. Y dice que el uso específico del lenguaje basado en prácticas innovativas
deriva en formas de hibridez cultural y lingüística que redefinen el entendimiento de textualidad y desafían algunos conceptos fundamentales de traducción, como las nociones de fluidez y transparencia. Se refiere a características que tiene esta literatura y que para la traducción, llevarlas al texto meta, en alguna lengua en que se esté traduciendo, pues esta forma de escribir no va a ser de alguna manera tan fácil, ¿no? Ni transparente, dice él. Puesto que la literatura incorpora una variedad de estrategias que afirman las diferencias literarias y lingüísticas. A través de la creación del lenguaje vernacular, que puede explotar las formas y temáticas de la cultura dominante, se está tratando de subvertir, ¿no?, el intento de desplazar a la cultura vernácula, y esta se expresa a través de la lengua dominante. Pero bueno, el ejemplo que ahorita mostré nada más es uno y con rasgos de pitching. En mi búsqueda sobre características de la literatura postcolonial, encontré algunos artículos, no muchos, ahorita les comento un poquito de qué literatura he encontrado, pero principalmente han sido libros, por ejemplo, el de Bandia, el de Translation as Reparation, traducción como reparación, que creo que es para los traductores, sería muy importante revisarlo. Y un artículo de Fernández Corpaseguiri del 2021, en donde estas autoras, son 3 autoras, de alguna manera están haciendo ya una propuesta incluso de una tipología de las características de la literatura postcolonial. Creo que fue el artículo que les pedí que también revisaran, ¿no? Y que dividen todas estas características de la literatura postcolonial en 2 categorías más amplias. Unas que se refieren a la obra en sí y otras a la experiencia vital del autor. Dentro de la obra, las categorías que ellas plantean es la elección del idioma, la oralidad, la reescritura, la plasticidad y la hibridación, si tuvieron oportunidad de leerlas, y dentro de cada una de estas categorías diferentes elementos, ¿no? Hace rato, ¿no? Comentaba que cuando empezaron a producir este tipo de obras, ¿no?, a escribirse, algunos autores incluso se plantearon, hubo una discusión de si escribir solamente en el idioma vernáculo, en el idioma del colonizado, y muchos dijeron, bueno, en el colonizado, apropiándonos del idioma, subvirtiéndolo con estas características, y porque también se busca la trascendencia, ¿no?, la difusión de la literatura y que se conozca más allá de lo local, y porque también reconocieron que mucha gente local no tenía todavía el conocimiento en cuanto a la lectoescritura para poder leer las obras o producir las obras tanto en las lenguas vernáculas, y que era más fácil llevarla hacia aquel idioma en el que estaban siendo, de alguna manera, llevándose a cabo la educación y la instrucción, ¿no? Otras de las categorías, en el caso de la experiencia vital del autor, por el origen, en cuanto al contexto africano, hablan de cuestiones de negritud, de estos movimientos sociales, panafricanismo, de reivindicación de los derechos, ¿no?, de la no discriminación por el color de piel, de la valoración de las, pues de la cultura africana, negra africana, autores que han experimentado violencia, desarraigo por las migraciones, interseccionalidad, y los autores que he revisado, que compartí con ustedes una tesis de una autora que, o de una tesista de doctorado más bien, que ha investigado, por ejemplo, a Wang, me estoy refiriendo literatura chino-americana, ¿verdad?
y las retraducciones de estas obras al chino. También a Rodríguez, quien estudia literatura de una autora senegalesa que escribe en francés, pero que tiene influencia o representa también en la obra y en los diálogos. Ahí está la presencia del Wolof. Estos autores, de alguna manera, o en estos estudios, que también están enfocados a la traducción de estas obras, por cierto, me dan más información en las que yo pretendo poner aquí con estos otros elementos que tendría que tomarse en cuenta a esta tipología propuesta recientemente, elementos como, por ejemplo, el interlenguaje, ¿no? ¿Qué es el interlenguaje? Es el habla de las personas que, por ejemplo, migran a algún lugar y que al llegar al lugar están en contacto con el nuevo idioma, pero todavía no lo dominan. Y hay este sistema que se va creando, ¿no? Que puede tener ciertos errores en lo que se va desarrollando la otra lengua que se está aprendiendo, pero en las obras también está representado, y a veces a propósito, esta forma de hablar en los personajes, ¿no? Que es un tanto distinto a la forma de traer la sintaxis o de traer expresiones de la oralidad en la escritura en el inglés, por ejemplo. También se habla de la intertextualidad, ¿no? Estas alusiones a obras pretextos que ya existen, que son parte de la cultura, por ejemplo, originaria, y que de algún modo aparecen en las obras y mencionan el término culturema también como otro elemento muy importante, ¿no? Quizás es un asunto de perspectiva teórica, pero son otros elementos que tendría uno que pensar, bueno, si uno toma las características como la tipología de Fernández Corpaz y Seguiri, habría que considerarlas, ¿no? Estos culturemas como las unidades mínimas de significado cultural, pero que hacen referencia a cuestiones como van desde la flora, fauna, hasta cuestiones como los horóscopos, el sistema de horóscopos chinos, lo decía Wang en su tesis, y también la necesidad de abrir el espacio, no solamente experiencias de negritud por las situaciones de poscolonialidad en contextos como el africano, sino literatura que se ha escrito de que te refiere a culturas de Asia o de las llamadas de las Américas o indígenas, ¿no? En Latinoamérica. También la importancia de incluir los estereotipos, creo que no lo mencionan dentro de los elementos en esta tipología, y aunque sí se menciona la categoría en interseccionalidad de la literatura de género o queer, creo que Wang discute mucho en su tesis la importancia de claramente decir, hay temas y literatura femenina, feminista, masculina también, porque incluso muchas de las obras las empezaron a escribir o se difundió más la literatura escrita solo por hombres, y aunque había escritoras mujeres las menos, no se les difundió, o fueron después impulsadas las mujeres para escribir, pero fue los hombres, o son temas que atañen incluso a cuestiones, por ejemplo, como de la experiencias que tuvieron los chinos, ¿no? En Estados Unidos, de la castración masculina y no nada más en la cuestión física, pero también sino psicológica, ¿no? Negar de alguna manera al solamente permitir que hubiese hombres, pero no mujeres, la manifestación de su masculinidad, incluso afectando pues su sexualidad. Entonces, habría que abrir el espectro y en esta tipología a estos otros elementos que si uno revisa trabajos como en estas tesis,
habría que ampliar un poco los elementos que están dentro de estas categorías propuestas. Sobre las características de la literatura postcolonial, se dice que no es simplemente una traducción cultural, ¿no? Y no es una respuesta resentida contra la literatura europea, esto dice Anaya Ferreira, sino que es también a veces, o muchas veces, una ruptura epistémica y por ende un ejercicio de recuperación cultural, histórica y lingüística a través de las estrategias discursivas y expresivas en los textos que subvierten los cánones occidentales y las imágenes estereotipadas de los grupos minoritarios y sus culturas para abordar temas varios que describen su contexto, sus conocimientos, su visión del mundo y sus experiencias antes, durante y después de la experiencia postcolonial. Ya hablé de estos autores, me encontré que hay libros y capítulos de libros, autores importantes también son María Timoxo, con esta teoría de la traducción cultural, Ovidio Carbonell con la manipulación en la traducción y la construcción de identidades, esta otra autora, Gayatri Chakrabarti Spivak, creo que el apellido por lo que más conoces es Spivak, ¿no? En la teoría feminista, pero las tesis a las que me referí son las de Wang, la tipología de Fernández Corpas y Seguiri, otra tesis de Rodríguez, la que estudia la autora senegalesa, y específicamente sobre poesía, me pareció curioso que no encuentro, o son las palabras que pongo para mis búsquedas, literatura postcolonial, literatura del mundo, traducción de literatura postcolonial, traducción de la literatura del mundo y de la poesía, y no, en Google Scholar no me da mucho, sobre todo material que se haya enfocado con esas palabras en la búsqueda, traducción de poesía postcolonial, pero encontré 3 artículos, dos de Brígido Corachán, del 29 al 19, el segundo con César Domínguez, donde están poniendo el foco sobre la poesía en Latinoamérica, poesía de la Via Yala, y un artículo de Luciana Berois del 2019, donde hablan de la poesía de Judy Grant, y Marlene Norbese Philip. Estos son artículos y a partir de lo que encontré en estos artículos, que son 3, quiero, a ver si me da tiempo rapidísimo, mostrarles cómo ha sido abordado y los enfoques y técnicas de la traducción de la literatura postcolonial. Mucho de lo que comenté antes y estas tipologías que mostré de Fernández Corpas y Seguiri están basadas en narrativa, cuentos y novelas. Aunque Bandia también incluye en su libro de Translation and Reparation todas las características y estrategias que describe, es increíble el libro, aplicarían de alguna manera algunas cuestiones en la poesía. Pero habría que reconocer 2 cosas, que los autores que tratan estos temas dicen que hay que reconocer que la obra es ya una traducción, o sea, el traductor que va a trabajar con este tipo de obras tendría que pensar que ya hay una traducción cultural en la obra que se piensa como el original, el texto de partida, y que estas obras reflejan mucha hibridación cultural, pero también lo que Bandia llama el tercer código, como en paralelo con el tercer espacio de Baba, Homi Baba, y que es la hibridación lingüística, y en esto coinciden Rodríguez García, Martín, otra chica que encontré, y Wang, pero también empiezan a hablar, bueno, de cuáles serían las técnicas o cómo solucionar estos problemas que plantean estas características de hibridación cultural y lingüística en estas obras, los problemas de traducción. Y bueno, todos están por una posición de mostrar todas estas características de otredad, de la otra cultura, de los otros idiomas,
y trabajar con una perspectiva como la planteada por Venuti de visibilizar, incluso llegar a la manipulación de la traducción para no repetir estereotipos negativos, por ejemplo, que a veces hay en ciertas obras. Esto lo discute Wang, pero también proponen un equilibrio entre extranjerizar y domesticar, puesto que extranjerizar a veces supondría tener traducciones muy densas, llenas de paratexto, de notas al pie de página, el glosario. Sin embargo, hay quienes dicen precisamente tendría que ser así para que también se muestre que el traductor tiene o una agencia, ¿no? Un poder de decisión, pero también que está actuando con conciencia de lo que está traduciendo. Se habla también de utilizar técnicas domesticadoras como la fonetización en la lengua meta de estos elementos, digamos, extranjeros de la otra cultura, y pues se busca mantener, ¿no? Representar lo local, pero con ciertos cambios, ciertas estrategias que permitan que al lector que lo va a recibir le facilite la lectura y la comprensión. Estoy 5 minutos, haciendo Kalinka. muy compacto. Uy, no, por favor, no, dame 10 minutos más. Ok, está bien, Entonces, 10 minutos. autores, vamos a ver, están hablando, me voy a los ejemplos, de Brígido Corachán. Habla de este poeta colombiano y habla de la poeta oaxaqueña zapoteca Natalia Toledo, ¿no? Freddy Chicangana, que escribe en quechua, y Natalia Toledo en zapoteco. Creo que es uno de los textos que también les pedí que revisaran. Chicangana escribe un poema, Taquina, que es como un canto, pero en esta propuesta también de llevar la oralitura, la oralidad de las lenguas del quechua a la escritura, presenta este tipo de poemas visuales en donde la forma como una V va a hacer de alguna manera reminiscencia de la V que se forma en los glifos, ¿verdad? De alguna forma en un tejido, en los textiles, y que quedaron en este documento de la cultura inca. Los elementos, nos dicen, si revisaron el artículo, de la izquierda son hilo, aguja, mano, mujer, que recuerdan a esta forma de tejido y quizás relacionadas con una forma de registro como escritura, y los elementos de la naturaleza. Pero también proponen, como están reaprendiendo el quechua o aprendiendo el quechua, al llevarlos en el español, proponen diferentes lecturas como una forma de transgresión también, y de invitar a quien lee en español a hacer estas nuevas lecturas, ¿sí? De diferentes direcciones de los poemas que presenta, además tanto en quechua, primero en quechua, como en el español. Pueden ser leídos de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y en el sentido contrario. También lo interesante, encontré que incluso hay otros autores que proponen unir las versiones, dicen, en una forma de chacana, ¿no? Entonces se apropian también de otro glifo, otro símbolo de esta cultura quechua, incluso de otro idioma, no es quechua, para mostrar también otras formas de expresar poesía. También entra este concepto de lo comunitario, ¿no? Cómo pueden otras comunidades apropiarse de este tipo de poesía y recrearla. En el caso de Natalia Toledo,
ella es una poeta del Istmo de Tehuantepec y Brígido Corachán está analizando cómo en este poema que le dedica a T.S. Eliot y que fue escrito primero en zapoteco y luego traducido por la misma Natalia Toledo, o sea, se practica la autotraducción. Lo mismo hizo Freddy Chicangana. Se está hablando en el poema de cómo se lamenta por la pérdida del idioma. ¿Qué va a quedar, no? De esas raíces si se pierde el idioma, si las futuras generaciones ya no se hablan el idioma. Hay un lamento de alguna manera por esa pérdida de identidad, la pérdida del idioma, y también está mostrando el poema cómo hay ese diálogo con la literatura de este autor, Eliot, e incluso hay alusiones de un fragmento del poema de Wasted Land de Eliot, y donde se cuestionan precisamente que cuáles son las raíces que van a quedar, ¿no? Si no se mantiene el idioma, y la alusión a Tiresias, ¿no? Este hombre andrógino, ciego, que podía ver el pasado y el futuro. Entonces, están a través de la autotraducción, también se muestran en su formación de rescate de la cultura zapoteca, y a través del rescate del idioma mantenerla, y elementos de esta cultura, también una combinación con elementos de literatura de la, pues, llamada occidental, ¿no? Literatura como un poeta, Eliot. Me llama la atención, esto no lo comenta Brígido Corachán, que en la traducción al inglés, Sullivan, que es la traductora, Claire Sullivan, mantiene el término jicaco negro, ¿no? Si pensamos que es un culturema, Black Jicaco Ice trata de mantenerlo, aunque Natalia Toledo sí encuentra en el zapoteco una palabra para referirse a esto, a este término. Que haya poemas escritos en zapoteco habla también de la capacidad expresiva que tiene este idioma. Y en uno de los artículos que encontré, el de Berrios, ella hace referencia a estas autoras, rápidamente, a Judy Grant y Norvese Philip, que tienen en común el uso de estas cisuras, ¿no? Estos espacios, también muy visuales los poemas en cuanto a la forma en la que se presentan, pero también en la temática están tratando de Philip, de reafirmar positivamente el estereotipo que puede tener la mujer negra, ¿no? Ella es caribeña y usa el inglés para expresarse, pero tratando de transgredir también el inglés en la forma en la que está presentado el poema, y discute cómo esto tendría que ser importante, dice Berrios, tomado en cuenta esta intención de las poetas para llevarlas a la traducción. Hay juegos de palabras, trata de mantener en su traducción Berrios estas características, y discute los juegos de palabras, que las aliteraciones en inglés, el hecho de que Judy Grant, a propósito, no menciona cuál es el género de ese I, ¿no? Está abierto, y la responsabilidad del autor, aunque Judy Grant está asociada a movimientos, por ejemplo, de los derechos lésbicos en Estados Unidos, pudiera pensarse que se puede traducir al femenino o al masculino, pero también con responsabilidad, dice Berrios, en el traductor, de hacia cuáles son las implicaciones, ¿no? Para la interpretación de cuál es el género que decide traducir ese ay que nunca encuentras el referente. Bueno, si uno piensa, si es la voz poética de Judy Grant y es mujer,
pensarías tendría que ser traducido al femenino, pero Beirós lo deja como algo que pudiera pensarse, reflexionarse, y llama esto una traducción generativa, ¿no? Invita a mantener la forma y la intención en lo posible en la traducción de poesía de las autoras y respetar estas características de estas autoras como representantes de literatura poscolonial. Y bueno, hasta aquí. Muy bien, excelente. Justo. Muchas gracias, Kalinka. Era ya tal mi ansia por escucharte y escuchar esta mesa que en efecto me volé los datos curriculares. Eso, muy bien. Muy bien ganados esos aplausos. Bueno, les decía, pues era ya tal mi interés por escuchar el contenido de esta mesa que en efecto me volé las semblanzas y me voy a permitir leerlas en este momento. Primero leeré la de Kalinka y después, para dar paso a la participación de Juan Emilio Cervantes, pues leeré la propia. Bueno, Kalinka Velasco Zárate, a quien acabamos de escuchar, es docente e investigadora adscrita a la Facultad de Idiomas en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Tiene el doctorado en Lingüística Aplicada por la University of Essex, Inglaterra. El diplomado en Traducción de Textos Literarios por la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Sus líneas de investigación son el bilingüismo, la adquisición de segundas lenguas y la relación lengua y traducción. Ha publicado diversos estudios y artículos de investigación en revistas arbitradas e indexadas de circulación nacional e internacional sobre temas de pedagogía de la traducción, traducción literaria, la escritura académica colaborativa, la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras mediadas por las TIC y la revitalización y mantenimiento de lenguas como el zapoteco del Valle, entre otros. También es docente en el programa de literatura de enseñanza de idiomas y en la maestría en lengua, literatura y traducción del Sistema Nacional de Posgrados de la Facultad de Idiomas. Es docente investigador con perfil PRODEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Bueno, entonces es la semblanza relacionada con Kalinka, a quien acabamos de escuchar. Y a continuación voy a leer la semblanza de Juan Emilio Cervantes Pineda, quien será nuestro siguiente expositor. Juan Emilio Cervantes Pineda estudió la licenciatura en traducción con especialización en traducción para las relaciones internacionales en la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción de la Universidad Nacional Autónoma de México. Traduce desde el inglés y el alemán y se especializa en la traducción de textos de ciencias sociales y literarios, en especial de poesía. Colaboró con el Festival Internacional de Cine de Morelia en la traducción de diversos artículos para su sitio web. Ha publicado traducciones de poemas en revistas como Aplazo, revista literaria, y La Otra Imagen de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes. Bueno, pues vamos a escuchar justamente a Juan Emilio Cervantes Pineda, quien pues también más bien nos trae un caso ya más en específico de esto que acabamos de escuchar, de la poesía poscolonial, y la exposición se llama Cosas que en mi oído no se encuentran, traducción comentada del inglés al español de la entrevista y el poema de Guns en Things You May Find Hidden in My Ear, de Mossad Abu Toha. Adelante, por favor, Juan. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Primero que nada a Kalinka por esa presentación tan maravillosa acerca de la literatura postcolonial. Y bueno, ahora voy a compartir una pequeña presentación. Espero que no me traicione mi internet. Pero...
Ok, creo que ya se ve. Y bueno, yo les voy a hablar acerca de... ya, perdón. Yo les voy a hablar acerca de, bueno, mi proyecto de tesis con el que estoy desarrollando actualmente para titularme de la licenciatura en traducción, que se llama Cosas que en mi vida no se encuentran, traducción comentada inglés-español de la entrevista y el poema de Wounds and Things You May Find Hidden in My Ear, de Mozaba Butoja, con base en la teoría de traducción postcolonial. Y pues bueno, ahora más que nunca la traducción es una herramienta crucial en la comunicación del mundo y es a través de ella que se dan a conocer culturas, realidades e identidades que son ajenas a la nuestra. Creo que la mayoría de aquí se encuentra familiarizada con el conflicto palestino-israelí, pues constantemente estamos, bueno, viendo información que aparece en las noticias o en las redes sociales. Sin embargo, creo que hay que centrarnos en otro tipo de voces para intentar comprender este conflicto desde otra cara, porque normalmente siempre es como las fotos de los bombardeos o de los escombros o de gente muerta. Y creo que la poesía nos brinda un dispositivo para entender este conflicto desde una cara más humana y más cotidiana. Como decía Kalinka justo en la primera sesión de este seminario, la poesía nos ayuda a esto porque refleja la experiencia individual y el compromiso del poeta consigo mismo, como con el entorno social, ya que el acto creativo de escribir poesía se da dentro de un contexto sociohistórico y cultural, ¿no? Y bueno, el objetivo de mi tesis es la traducción de estos textos y la reflexión en torno al proceso traductológico, así como llevar a cabo un análisis comparativo sobre la escritura de Mozart y la escritura postcolonial que por ahí propone María Timoxco, y establecer una relación entre la obra y el postcolonialismo a través de sus tópicos y de las circunstancias de la obra, ¿no?, en la que fue escrita. Y pues la labor traductora consiste en tomar esta otra voz y reconstruirla para una cultura que le es ajena. Y esta literatura postcolonial de la que se ocupó ese trabajo refleja la experiencia y la reflexión sobre la condición del autor como un sujeto de un lugar que ha vivido la experiencia colonial. Además, sirve como un acto de preservación y de reparación. Esto ya lo veremos un poco más adelante. Y bueno, en este trabajo me guío por una ética de la traducción postcolonial, que la retomo de un libro que se llama The Handbook of Ethics in Translation, me parece, de Routledge, que nos dice que la lengua no es una entidad neutral y que las traducciones están inmersas en la historia, la política y la cultura. Y pues hay que ser conscientes de cómo traducimos ya muy a nivel nuestra elección de léxico y bueno, vamos a ver un poco más adelante acerca de la voz pasiva y la voz activa. Y bueno, todo esto porque la lengua sirve como un testamento de la memoria individual y la memoria colectiva. Y bueno, como mi marco teórico lo dividí en dos, una parte acerca de la traducción y de la traducción de poesía y otra parte acerca de la traducción postcolonial. En la primera parte hablo de que la traducción se da como una reinterpretación en un tercer espacio, en la frontera imposible entre dos lenguas. Además, como dice Tomás Segovia, me gusta mucho esta frase, el traductor se remonta a un estado anterior a las palabras. Intenta situarse en la posición del hablante original antes de haber hablado, y desde allí volverse hacia otra lengua para hablar en ella como el primer hablante habría hablado en la suya. Y por supuesto bueno, todo esto implica una negociación lingüística y cultural, pues representa la reescritura de la experiencia de este otro en un contexto distinto. Y bueno, como lo mencioné en el título del trabajo, la tesis se ocupa tanto de la traducción de prosa como la traducción de poesía. Y yo creo que a pesar de que se consideraría que son como los dos tipos de traducciones, o sea, están en polos opuestos,
creo que ambas se enfrentan a las mismas dificultades, pues estas formas de traducción se ocupan de la inevitable materialidad de la lengua, en la que ésta no puede dejar de apoyarse, pero que sin embargo para ella le es contingente y exterior. Y mientras que la prosa aspira a presentar los significados de modo directo, mediante un lenguaje transparente, en la poesía pues se podría pensar que esto es al revés, pero también hay que especificar de qué tipo de poesía estamos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, el poema que estoy traduciendo es un poema narrativo que, a diferencia de la poesía lírica, no presenta tantas figuras retóricas o tanta como rigidez en la métrica o en la rima, ¿no? Y además de que este poema se trata de un poema escrito en verso libre, y esto es en especial complicado porque si es difícil decidir a qué corresponde en nuestra lengua determinada forma rítmica de otra lengua, ¿cómo vamos a decidir a qué corresponde una forma que nadie sabe en qué consiste, ¿no? Y entonces al final las equivalencias aquí se hacen de modo arbitrario e intuitivo. Y para la parte de la teoría de traducción postcolonial y el postcolonialismo, me gusta pensar justo en el postcolonialismo, como nos dice José Rabasa, en un diccionario de estudios culturales, que no indica un momento en el que ya se ha superado el colonialismo, sino la toma de conciencia de las continuidades y legados coloniales, igual como decía Kalinka en la sesión, en su presentación, pues estos países no, o sea, no todos son excolonias, ¿no? Sino hay algunos que parecen que no han transitado esta formación colonial y están todavía dominados, ¿no? Por condiciones relacionadas con su pasado colonial. Y pues esto es lo que sucede con Palestina, ya que no ha superado esa fase, ¿no? Y bueno, la teoría de traducción postcolonial nos indica que la traducción no sucede en un vacío ni es una actividad aislada, sino que es parte de un proceso de transferencia intercultural. Y bueno, ahora les quiero hablar un poco sobre Mossab. Creo que Mossab es una de las voces que vale la pena escuchar en medio de este conflicto. Eh, Él es un poeta y académico. Su obra incluye poemas y ensayos publicados distintos, en distintos medios de comunicación internacionales, como The New Yorker, Poetry Magazine, entre otros. Y en 2022 publicó su primer libro, que es donde se extraen estos poemas, y la entrevista, Things You May Find Hidden in My Ear. Y en octubre del 2024 publicó su segundo libro, que se llama Forest of Noise. Él nació y vivió los primeros años de su vida en el campo de refugiados al-Shati, y tiempo después se mudó a la ciudad fronteriza de Beit Lahiya, al norte de Gaza. Para él, la vida en un campo de refugiados no le parecía nada rara, pues era su realidad desde que era niño. O sea, él nos cuenta en la entrevista que le hacen en este poemario que pues él, o sea, su realidad eran los campos de refugiados y la guerra, y eso no le parecía nada extraño. También nos cuenta que los campos de refugiados eran lugares muy encerrados, con calles muy angostas, todos vivían muy juntos. Y entonces él nos dice que el cambio entre Al-Shati y Beit Lahiya fue fundamental para la vida de Mossab, porque ahora, y cito una cita que me gusta mucho, que nos da Mossab: podía ver el sol claramente, podía ver las nubes, podía ver las plantas crecer. Y eso fue lo que lo convirtió en poeta. Él estudió lengua y literatura inglesa en la Universidad Islámica de Gaza y se especializó en la enseñanza de inglés. Y después de eso, de que egresó, trabajó como profesor para distintas escuelas que establecía la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina. Y bueno, esto lo digo porque a pesar de que a Mossab le hubiera gustado especializarse en otra cosa como traducción o crítica literaria, él nos cuenta que debía de haber un propósito. Y ganar dinero para su familia era algo primordial, pues en Gaza
más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza extrema, y él dice pues que él necesitaba el dinero y su familia había estado en deuda toda la vida. Entonces justo su educación tenía que tener un propósito. Y en la universidad fue cuando descubrió a los poetas románticos y de ahí se enamoró de la literatura. Luego, en 2017, fundó la biblioteca Edward Said, que la nombró en honor a uno de los pensadores más importantes de Palestina y del poscolonialismo. Y bueno, lamentablemente, de acuerdo con un reporte realizado por Librarians and Archivists with Palestine, la biblioteca fue destruida durante un bombardeo israelí en 2023. Luego, de 2019 a 2020, fue invitado del Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de Harvard, pero debido al COVID-19 tuvo que regresar antes de lo planeado a Palestina. Sin embargo, salir de Gaza por primera vez le permitió mirar a su país desde fuera y tener otra perspectiva. Esta fue, yo creo que uno de los momentos clave de la vida de Mossab, porque como veremos, más adelante lo llevó a escribir el poema que estoy traduciendo. En noviembre del 2023 tomó la decisión de abandonar su hogar junto a su familia y de emigrar a Estados Unidos. Esto, bueno, ahí escrito en la presentación, está muy, muy sencillo, pero durante este viaje fue un viaje muy complejo y muy difícil para Mossab, pues la libertad de movimiento en Palestina está prácticamente restringida. Y bueno, durante este viaje fue detenido y retenido por 2 días cuando se encontraba en camino a Rafah, ciudad palestina en la frontera con Egipto. Y bueno, después fue liberado, en parte debido a la presión internacional, pero bueno, al final ya ahora vive en Estados Unidos y pues desde allá nos sigue deleitando con sus palabras. Bueno, la obra de Mossab está escrita en inglés. A mí me gusta mucho este fenómeno, que es el de la exofonía, que es el de los escritores que escriben en una lengua que no es su lengua materna. Y bueno, él nos dice que tiene la necesidad y la urgencia de que su obra llegue al mayor número de personas posibles, ¿no? Para que pues sí, no, el mundo conozca la situación que está viviendo Palestina, y una forma de lograrlo es que su obra, sus poemas estén escritos en inglés. En una entrevista para el periódico El País en noviembre de 2024, dijo esa frase que me gusta mucho, que es que cuando escribe en inglés lo hace para el mundo, como un refugiado, un palestino víctima de la ocupación israelí. Mientras que cuando escribe en árabe lo hace como un ser humano, hablando de cosas más universales. Y me parece esto muy interesante porque es justo esta división que hay entre escribir en inglés y escribir en árabe. O sea, cuando escribe en inglés lo hace con una intención muy clara, ¿no? Y esto es una característica de los escritores postcoloniales, ¿no? La elección del idioma ya por sí sola habla mucho. Y bueno, Chantal Wright nos dice que este fenómeno surge del exilio y de la migración, del Estado-nación y de lo postcolonial. Y en muchas ocasiones esto no se trata de una decisión voluntaria, pues la necesidad de que las personas conozcan lo que está ocurriendo en Palestina obliga a Mossab a pensar, hablar, escribir y hasta imaginar en otro idioma. Y bueno, por último, este es el libro en el que está la entrevista y el poema que estoy traduciendo en mi tesis. Y en el libro Mossab nos relata su vida y sus experiencias al crecer y pasar la mayor parte de su vida en Palestina, y nos ofrece una visión de Gaza más allá de los escombros. Como les decía al principio, muchas veces estamos muy centrados en todo lo que vemos en las redes sociales, y que son cosas muy, muy grotescas, y este otro tipo de acercamientos a este conflicto pues nos ayudan a tener una visión de Gaza en la que las personas son resilientes y de su cotidianidad, ¿no? Y en sus poemas se retratan diversos temas, desde los helicópteros y los aviones que constantemente se ciernen sobre ellos,
los bombardeos y los destrozos, hasta el sonido del mar, los atardeceres y las presas. Que de hecho, bueno, no sé si han visto que últimamente se ocupa el emoji de la, de la aceituna o de la sandía para representar a Palestina, pero Mossad dice que a él le gustan más las fresas porque también las fresas crecen en Palestina y para él tenía un amigo que lamentablemente fue asesinado por el ejército israelí y que él plantaba fresas, entonces le recuerda mucho a eso. Y bueno, ahora les quiero hablar un poco sobre el conflicto palestino-israelí y Palestina. Bueno, Palestina tiene una historia muy grande y rica y compleja, así como cualquier lugar del mundo. Y bueno, para hablar de todo eso se requeriría un libro completo. Pero, y bueno, eso es algo que mi tesis no pretende abarcar. Sin embargo, voy a tratar unos cuantos años y unos puntos muy específicos del siglo XX y siglo XXI. Los antecedentes de este conflicto se encuentran en el sionismo, el fin de la Primera Guerra Mundial, la partición del Imperio Otomano y el establecimiento del mandato británico de Palestina. Bueno, el sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista con una intención del establecimiento de un Estado judío. Y bueno, cuando surgió a finales de la década de 1880, no se sabía, ¿no? La ubicación de este Estado judío. Sin embargo, para principios del siglo XX, la mayoría de los líderes de este movimiento asociaban este nacionalismo con la colonización de Palestina. Y hasta antes de 1918, año en que Reino Unido ocupó el territorio palestino, el alcance de este movimiento se veía bastante limitado, ya que a pesar de que se habían registrado olas de migrantes judíos a Palestina, estos vivían en asentamientos que ni afectaban ni eran tomados en cuenta por la población local. Ya para finales de la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico emitió la Declaración de Balfour en 1917, en la que establecía la disposición de su gobierno para establecer un hogar nacional en Palestina para el pueblo judío. Ya aquí ya fue cuando como el año en el que se toma se toma esta fecha como para decir, ok, desde aquí empezaron a ya tener unas intenciones como más abiertas y más claras, ¿no? De lo que querían hacer los judíos. Y bajo el control de este mandato se dieron nuevamente olas de migrantes que representaron la migración de casi 500,000 de judíos a Palestina. El gobierno que ejercían los británicos no era del todo simétrico, pues favorecía las colonias de judíos sionistas, mientras que perjudicaba y discriminaba a la mayoría palestina. Debido a esto, entre 1929 y 1936 se registraron levantamientos palestinos y justo en estos 2 años fueron como los más significativos. El primero en el 29 por la negativa británica ante un gobierno paritario y el segundo en el 36 por el evidente apego al movimiento sionista y a sus intereses. Y fue a partir de este segundo levantamiento, en el 36, que se vieron en aumento los conflictos entre los árabes palestinos, los judíos y los británicos. Hay que tomar en cuenta que para finales del mandato británico, Palestina era aún un país en su mayoría compuesto por árabes. 2/3 de su población era árabe palestina y solo 1/3 era población de migrantes judíos, ¿no? Y bueno, ante la inminente escalada de los conflictos y la falla por parte del gobierno británico de encontrar una solución, Reino Unido se retiró de Palestina y remitió este asunto a la recién fundada ONU, que llevaba a escasos 2 años de existir. Y en respuesta a esto, la ONU emitió la famosa resolución 181, que dividió a Palestina en dos, un estado árabe y un estado judío. Mientras que a Jerusalén se le asignó un estatus de corpus separatum bajo un régimen internacional. Y bueno, en 1948 se firmó la Declaración de Independencia de Israel.
Sin embargo, los dirigentes de este nuevo Estado sabían que no podían defender en la totalidad del territorio que les había sido dispuesto por la ONU, pues había partes en las que había aún una mayoría árabe, ¿no? O sea, pues como dije, como mencioné, más de 2/3 de la población eran aún árabes, ¿no? Entonces pusieron en marcha el llamado Plan Dalet, que representaba la oportunidad de defender esos asentamientos judíos, y con este plan se ordenaba la destrucción de los pueblos árabes y la expulsión de los árabes de Israel. Me parece importante hablar de este plan porque al mismo tiempo que los israelíes celebran su independencia, los palestinos lo recuerdan como la Nakba, que es la palabra en árabe para catástrofe, y que resultó en la destrucción de la sociedad y la patria palestina y el desplazamiento forzado y permanente de la mayoría de los árabes palestinos a manos de Israel a través de un grupo paramilitar que se llamaba Haganah, que bueno, es el antecedente directo del Ejército de Defensa israelí. Ya unos datos un poco más puntuales, tras la guerra, bueno, la guerra que le siguió esta supuesta independencia contra los palestinos y la Liga Árabe, Israel pasó a ocupar cerca del 77% del territorio en el 49, a pesar de que la ONU les había asignado el 55%. Luego, en el 64, surge la Organización para la Liberación Palestina y 3 años después, tras la guerra contra algunos países de Medio Oriente, Israel ocupó la totalidad de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén. Y en el 93 se creó la Autoridad Nacional Palestina con un acuerdo entre Israel y la OLP, con el propósito de que se tomara el control, de que ellos tomaran el control del territorio palestino. Y ese mismo año se firmaron los acuerdos de Oslo, en los que se establecía la división del territorio palestino en 3 diferentes zonas. Aquí les puse un pequeño, bueno, 2 mapas. El de la izquierda, o sea, para que vean el tamaño tan pequeño que tiene Palestina en el mundo. Y el segundo mapa justo es esta distribución de este territorio que Israel ha ido tomando. O sea, aquí podemos ver en el primer recuadro cómo estaba antes de la resolución de la ONU, y en el último cuadro el presente, ¿no? O sea que básicamente el territorio palestino ya es nada, ¿no? Y el territorio israelí es la mayoría. Luego, ya en el siglo XXI, Hamas tomó el control de la Franja de Gaza en 2006 tras un resultado favorable en las elecciones de allá. Y las intifadas, que también fueron levantamientos palestinos en contra de la represión israelí. Se han registrado 3 hasta este momento. Una a finales del siglo XX, que fue, o sea, que al final resultó en los acuerdos de Oslo, y las otras 2 en nuestro siglo. Y es en la primera intifada en la que se enmarca este poema que escribe Mosad. Luego, en 2012, la ONU acordó la admisión de Palestina como Estado observador no miembro. Aquí podemos ver una foto de ese momento. Y en el siglo XXI, bueno, las escalas del conflicto que más destacan son las de 2008, 2014 y la última de 2023, que en enero se había llegado a un alto al fuego, pero a finales de marzo, pues Israel lo rompió, ¿no? Como muchos de seguro vieron en las noticias. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la metodología de este trabajo, ya para hablar un poco más sobre cosas de traducción. Este trabajo, conforme a la clasificación de Holmes, entra dentro de los Process Oriented Descriptive Translation Studies y consta de 3 partes: el análisis previo a la traducción, luego la traducción misma y al final la reflexión en torno a esta en forma de un comentario de traducción. Sobre la construcción del corpus, decidí centrarme en la traducción de la entrevista que le hacen a Mossab al final del poemario. La realiza un autor estadounidense de ascendencia judía que se llama Amir Al-Khalai.
Y en el poema The Wounds, pues en la entrevista, Mossab nos relata, entre otras cosas, la experiencia de escribir este poema y todo lo que esto conllevó. Para seleccionar estos textos me basé en la temática y en la relevancia cultural y contextual, y tomé en cuenta esos aspectos debido a que plantean problemas de traducción muy interesantes respecto al uso de los tiempos verbales y a las construcciones en voz pasiva y activa en español, un poco como los más predominantes en ambos textos. Y en la tesis me refiero al poema como texto fuente 1 y a la entrevista como texto fuente 2, mientras que a la traducción del poema me refiero como texto meta 1 y a la traducción de la entrevista como texto meta 2. Esto al principio me parecía un poco confuso, pero bueno, ya en cuestiones del trabajo, me parece que la elección de estos términos no es aleatoria, ya que la teoría de traducción postcolonial es muy crítica con el uso del concepto de texto original, texto origen, debido a que antes se tenía la noción de que Europa era la original y las colonias eran la copia, ¿no? Como un punto en el que la traducción eh, era muy, muy relevante. Y así se pensaba igual de esta, ¿no? O sea, de que el texto a traducir era el original y la traducción era una vil copia, ¿no? Entonces intento que esto no suceda en cuestión de los términos, ¿no? Para hablar sobre estos textos. Ahora, bueno, realicé 2 análisis. En el análisis del poema, para Mossab Abu Toja la poesía es un elemento inherente de la vida del ser humano y es un medio que se construye a través de ideas en las que puede expresar sus sentimientos. Este poema es un poema escrito en verso libre, que es un tipo de verso que obedece al reflejo y a la expresión directa de la interioridad del autor, y el ritmo está dado conforme a la armonía interior del escritor. Y se trata de un poema narrativo que está, digamos, como yo lo segmenté en 4 periodos de tiempo distintos que se construyen en el poema a través del cambio de sus tiempos verbales y el uso de las frases o palabras deícticas que con ellas se construyen la historia, ¿no? Y el poema lo escribió, esto es una de las relaciones que yo establezco con la escritura postcolonial, porque el poema lo escribió mientras se encontraba de viaje en Estados Unidos, la primera vez que pudo salir de Gaza. Les puse ahí no, creo que no les puse la frase, pero dice, mis ojos se habían movido a Estados Unidos y al mirar a Gaza desde lejos podía ver la perspectiva completa. Por ejemplo, las heridas, el poema sobre la ocasión en la que me hirieron es algo que escribí en Estados Unidos y no estoy seguro de que lo podía haber escrito en Gaza. Pude ver la experiencia como si se estuviera reproduciendo de nuevo. Me encontraba en la audiencia y Gaza estaba en la pantalla. Podía ver la película. Me ayudó principalmente a verme a mí mismo y a mi gente con más estima. Esto es algo que nos dice Mossab en la entrevista y de aquí viene esta relación que hago con el postcolonialismo, pues como dice Timoxco, muchos escritores eligen escribir desde el mirador de otra nación, en parte debido a la presión ideológica y la censura, tanto implícita como explícitamente política, a la que están sometidos en su contexto de origen. Luego, bueno, 2 recursos aquí de los que se construye este poema es por ejemplo, la repetición que está en esta imagen de aquí, que, bueno, es como el ejemplo más evidente. Y dice, the houses were not Hamas, the kids were not Hamas, their clothes and toys were not Hamas, the neighborhood was not Hamas, the air was not Hamas, our ears were not Hamas, our eyes were not Hamas. The one who ordered the killing, the one who pressed the button thought only of Hamas. Y luego también están los encabalgamientos, que los podemos ver en esta imagen de acá, en especial a partir de este 4º verso, que dice, we hurried to the radio, that old box, dirty box, that usually vomits blood and body parts into our ears. Hospitals full of burning wounds, moans, a corpse, and a girl missing her leg, lying on a cot, or a bloody floor. Over 200 policemen killed, and 700 wounded in that dark hour.
They had been training in police training facilities. And 2 million other people worried for their lives. Don't think of us as numbers. Y bueno, lo que aquí me gusta es que, bueno, lo que aquí señalé y también me gusta mucho, es estos verbos que están en amarillo están en pasado y los verbos que están en azul están conjugados en presente. Y eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Porque es este uso del presente otra de las cosas de las que se sirve el poema para su construcción. Es este cambio entre el presente y el pasado dentro de su narrativa. Como pueden ver, bueno, de las 4, digamos, como segmentos que hay del poema, los primeros 3 están escritos en pasado, o sea, completamente. Luego se le van, bueno, a Mozart unos verbos conjugados en presente, pero ya a partir del 4º segmento de este poema, todo está escrito en presente, ¿no? O sea, como podrán ver en esta imagen, todo subrayado con azul. It's January in our aunt's house when we fast on a holiday. My mother gives me 5 shekels to buy some eggs and bread for my little sister's breakfast. I put on my small black slippers. I put the coin in the front pocket of my hoodie. I'm not happy. I don't like to fast. Y así está todo lo que resta del poema, que ya prácticamente es el final, está escrito en presente. Y bueno, este uso puede ser interpretado como un recurso estilístico que se utiliza para que los eventos narrados sean más vívidos y para incrementar el impacto dramático. Y bueno, yo no lo sabía en ese momento, pero ya luego de una investigación, caí en cuenta que este uso del presente es característico en textos postcoloniales, pues los escritores piden ser escuchados en una comunicación bidireccional que exige un compromiso activo, que el tiempo presente, en tanto que metáfora temporal, espera propiciar. También realicé un análisis de redes léxicas del poema y entre los tópicos del poema encontramos las heridas, los cuerpos, los escombros, la familia y la dicotomía entre la vida y la muerte y la milicia y las aves. Aquí solo les traigo 2 que me parecen muy interesantes, que es esta dicotomía entre la vida y la muerte y la milicia y las aves, que es otra dicotomía. Y porque las aves se mencionan en muchas partes del poema como una metáfora de la vida, de la liberación y de la paz, mientras que los aviones, helicópteros y drones se mencionan al contrario, ¿no? Como una metáfora de la muerte y la opresión. Por ejemplo, aquí tenemos estos versos que dice, Death was hovering over us, the Apache helicopters, the F-16s and the buzzing drones. Y aquí el verbo hover, que es esta acción que realizan las aves como de sobrevolar, no sirve, ¿no? Como esta dicotomía entre la vida y la muerte, ¿no? Que quiere hacer Mozart. Y también los cuerpos que se mencionan constantemente, o sea, constantemente están objetivados por Occidente, también son nombrados y no quedan en un anonimato como simples cifras, ¿no? Como decía Mozart, don't think of us as numbers. Aquí tenemos 2 versos que dicen, my friend's brother was one. Mohammad Abu El-Jiddan, age 18. Y otro más adelante dice, at the same ambulance attack, my new neighbor was murdered. Ghassan Abul Amrin, barely 20. Y por último, realicé un análisis de la polifonía, discurso que se puede presentar en forma del discurso referido o la ironía, como igual decía Kalinka, que ya los autores postcoloniales más actuales centran sus obras con un tono irónico, ¿no? Y aquí Mozart hace lo propio y podemos ver 2 ejemplos, que el primero es sobre el discurso referido o la heterogeneidad mostrada, y es la inserción del discurso del otro, que se hace a través de la cita. Aquí podemos ver cómo está con las comillas, my brother points at the hole in my neck. Your index finger can't fit in that hole. It's centimeters from your windpipe. Y en otra estrofa más adelante, con el verbo ya tell, que ya es el indicador por excelencia, dice, my brother tells me, hearing the explosion and knowing you hadn't returned home yet, we assumed you were dead. We began searching for you in the morgue.
Y la otra forma de polifonía que se encuentra en el poema es la ironía, la heterogeneidad constitutiva, y que se trata de ecos que se manifiestan en el texto. Se repite o se hace eco de una preposición ajena que contrasta con la realidad o con lo que se espera del locutor. Por ejemplo, aquí vemos, Dear teacher, did you know that after your burial, the Israelis killed 5 of your family in the cemetery? They didn't like how you were buried, it seems, and hope your family could improve with practice. Y pues aquí podemos ver que esta es una proposición pues que contrasta con lo que se espera del locutor, ¿no? En este caso de Mozart. Y en este ejemplo, el uso de la ironía es interesante, pues está condicionada por el conflicto social. Se trata del encuentro en una misma voz de dos evaluaciones concretas y del choque que se produce entre ellas. Y por medio de la ironía se crean sitios de resistencia y por lo tanto puede ser vista como una actividad sumamente ideologizada al pretender conciliar valores sociales en el conflicto, reuniendo diversas voces sociales, lo que permite a los sujetos apropiarse de voces ajenas para ridiculizarlas, ¿no? Como es este caso. Y por último, no menos importante, pero sí un poco más breve, porque al final de cuentas este seminario es sobre poesía, el segundo texto que traduje pues, fue la entrevista entre Mozart Butoja y Amir Alcalay. Se trata de una entrevista no dirigida, que es un tipo de entrevista en el que el contenido de la entrevista, así como el flujo y la selección de los temas, cambia de acuerdo a lo que el entrevistado conoce y siente. Se trata más como de una conversación privada entre dos individuos. No hay un cuestionario o algo así como muy rígido, ¿no? Que seguir. Y bueno, en la entrevista se tocan diversos temas como la realidad que vive el autor y miles de personas en Palestina, en especial en Gaza, la sensibilidad poética de Mozart y lo que la poesía representa para él, y también nos habla de su poema de Wounds, o sea, de las circunstancias que lo llevaron a escribirlo, y sobre el proyecto de la biblioteca. En general, los temas que se tratan en la entrevista son la memoria y los recuerdos, el memoricidio por la hebraización de topónimos palestinos, eso les traigo un ejemplo, la pérdida de la niñez, las condiciones de vida en Gaza y la poesía como un recurso para sobrellevar la vida y sanar las heridas. Por último, les traigo algunos ejemplos de mi traducción. Podemos ver en esta primera foto de aquí, tenemos el texto fuente 1 y aquí en esta parte de aquí dice, on TV, I watched when a man pulled out a headless child, another with no arm or leg, so small I couldn't tell if boy or girl. Hate ignores such details. Y bueno, aquí creo que ese es un problema clásico de las traducciones inglés-español, porque, bueno, child no tiene género, ¿no? Como el inglés no tiene flexión de género. En español fue justo esta cuestión de decir, bueno, pero si pongo niño, ya está como, a pesar de que la RAE diría que esto es que es lenguaje neutro, pues no. Entonces decidí ocupar otro referente que es cuerpo y con el diminutivo cuerpecito, ¿no? Como para hacer esta relación. Y en español quedó, en la tele vi cuando un hombre sacó un cuerpecito sin cabeza y otro sin un brazo o una pierna, tan pequeño que no sabía si era niño o niña. El odio ignora esos detalles. Y luego, en este segundo ejemplo de aquí, tenemos esta parte que les leía hace un momento, lo de Death was hovering over us, y que en español traduje como la muerte se cernía sobre nosotros, y es este verbo cernerse, que se parece mucho a cernirse, pero son dos verbos diferentes. Este verbo cernerse justo significa esta acción que hacen las aves de sobrevolar y al mismo tiempo significa amenazar de cerca. Entonces me gusta que aquí conserva esta dicotomía, ¿no? Entre la vida y la muerte y queda muy bien con el significado que quiere Mozart. Y traigo dos ejemplos de la entrevista, que voy a empezar con el de la derecha, que está esta parte subrayada en amarillo. Dice, from our house I can also see the Israeli city of Ashkelon, which used to be called Ascalon al-Maghdal, before Israel occupied it in 1948.
Y bueno, aquí lo peculiar es que esta ciudad de Ashkelon, en español solo se traduce como Ascalon, pero no hay una diferencia entre el nombre en hebreo, que es el primero que dice Mossad, y el nombre en árabe, ¿no? Que es el de Ascan al-Magdal. Entonces no existe esta referencia en español, y si yo lo pusiera como Ascalon, se perdería esta diferenciación que quiere hacer, y justo este tema que a mí me parece muy importante, que es la hebraización de los topónimos palestinos, ¿no? Y entonces mi propuesta es que se ponga la romanización tanto de la palabra en hebreo como la palabra en árabe, y así se puede mostrar un poco esta diferencia, ¿no? Y otro ejemplo que tengo es este de aquí, eh, que bueno, en realidad la oración en inglés es una oración muy larga, pero son puras frases nominales. O sea, podemos ver aquí, when I think of the events of my life so far, being born just a few months before the Oslo Accords in 1993, and then the establishment of the Palestinian Authority in 1994, the second Intifada in 2000, the 2004 invasion of Gaza, the dismantling of settlements in 2005, Hamas winning the election in 2006, then the siege in 2007, the major attacks by Israel in 2008 and 2009, then the 7-day attack on Gaza in 2012, then most aggressively in 2014, and very recently the May 2021 attack. Bueno, me pareció a mí importante escribir esto que está escrito en inglés con frases nominales. Me pareció importante como escribirlo en una oración en voz activa con un sujeto claramente responsable de todo esto, ¿no? Y en español quedó, por ejemplo, pienso en los eventos de mi vida hasta ahora. Nacer unos meses antes de la firma de los acuerdos de Oslo en 1993 y luego el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina en 1994. La segunda intifada en el 2000. Recuerdo cuando Israel invadió Gaza en 2004 y después desmanteló sus asentamientos coloniales en 2005. La victoria de Hamas en las elecciones del 2006 y el subsecuente asedio en 2007. Cuando Israel nos atacó en 2008 y 2009. El ataque de 7 días en 2012. Cuando Israel nos volvió a atacar con más fuerza en 2014. Y recientemente en mayo de 2021. Entonces ya es un poco una manera de cambiar, bueno, o sea, cambiar esta voz pasiva en inglés y a estas frases nominales que hay en inglés por una mejora de la fluidez del texto en español, pero también son motivos puramente pragmáticos, más políticos, como de señalar al culpable y no dejarlo fuera, ¿no? En una oración en voz pasiva o con frases nominales. Y ya, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Juan Emilio. Ha sido muy aleccionador lo que nos has mostrado. En efecto, bien interesante la parte en la que los escritores, no solo los poetas, sino en general los escritores postcoloniales, requieren llevar la voz y la información de lo que está pasando en los lugares sojuzgados, colonializados a otros ámbitos, y entonces empiezan a utilizar sea la lengua hasta del colonizador u otra lengua que les permita acercarse a la comunidad internacional, ¿no? Esa parte me parece muy interesante. Y luego bueno, pues no solo eso, bueno, fue lo que me parece interesante resaltar. Y luego, bueno, pues el poema con una gran carga de vivencia por parte de Mossad. Muy bien, pues vamos a dar paso a algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros expositores el día de hoy. Me pongo atento para ceder la palabra.
Marco Antonio, por favor. Hola, buenas noches. Pues primero también felicitar a la doctora Kalinka, me pareció también muy pertinente su presentación. Sobre todo, bueno, a mí que me interesa como la poesía visual y justo estas formas de cómo se puede leer en diferentes momentos puedes empezar atrás, adelante, ¿no? Entonces, y sobre todo que sea un poema que también, bueno, que está en una lengua originaria, bueno, recuerdo, pienso que era quechua, y pues es muy interesante también. Y bueno, esta presentación también fue bastante enriquecedora. Yo quería comentar sobre que me parecían muy interesantes las decisiones del sentido, como para, y no estoy seguro porque apenas lo estoy estudiando apenas, pero esa es transposición, como cambiar el orden de, por ejemplo, de voz pasiva a voz activa, y, y me parecía como muy interesante como justo no darle pues una voz activa de estos actos, ¿no? Que están ocurriendo y sobre todo muy pertinente en el contexto actual, como pues ya no, creo que muchas personas o se han mirado mucho hacia la poesía postcolonial, pero creo que no, siempre es importante como seguir hablando y seguir mostrando que pues la poesía en unos casos se puede ver como un arte de ornato, pero también es un arte liberador, ¿no? De todas estas situaciones. Pues eso. Muchas gracias a los dos. ¿Quieren comentar, por favor? Bueno, vamos a hacer, voy a leer algunas de las preguntas que están en los mensajes. Por un lado, Fortunato Morales, pues nos dice si es posible que compartan las presentaciones. Me imagino que eso sí va a ser factible. Y luego, Adara Paola felicita a los expositores. Sagrario Velasco García, Juan, ¿cómo llegaste a este autor y qué ha significado para ti traducirlo? Sí, fíjate que yo, bueno, empecé a leer a estos autores, no solo palestinos, sino árabes, que escriben en inglés a través de Twitter, de ahora X, y de Facebook, de las redes sociales. Eh, pues son autores que publican así, ¿no? A través de las redes sociales, porque es en lo que pueden publicar, o sea, no se pueden dar el lujo de publicar en una editorial, o por el simple hecho de estar en Palestina y de que Israel ejerza una tremenda opresión, o por otras cuestiones. Entonces yo empecé en las redes sociales a leer este tipo de autores y bueno, me fui encontrando autores que sí estaban publicados, como Refat Alarir, que muy famoso, lo asesinaron, si mal no recuerdo, hace 2 años o un año creo. Y bueno, Refat era muy amigo de Mossad, entonces a través fue que empecé fue que llegué a este autor, a Mossad, y de ahí empecé a leer, ¿no? A estos autores. Hace poco el Fondo de Cultura sacó una colección de poemas que se llama Desde el Apagón, si no mal recuerdo. Lo tradujo un autor, traductor palestino que vive aquí en México, que se llama Shadi Rohana. Y él nos dice igual, son textos que recopilé de redes sociales porque estos autores no se pueden dar el lujo, ¿no? de publicar en editoriales, y de igual manera así fue como yo empecé, y entonces lo recomiendo mucho también que a través de las redes sociales busquemos, ¿no? Este tipo de autores y este tipo de textos. Y luego, ¿qué ha significado para mí traducirlo? Pues creo que
hay días en los que me abruma mucho traducir este tipo de textos. Como decía Alejandro, que tienen una carga social y política muy fuerte. Pero al final, bueno, me quedo un poco tranquilo sabiendo que hay todo un aparato crítico detrás de mis traducciones, ¿no? Que respaldan un poco estas decisiones que yo tomo. Y, contra el apagón, voces de Gaza durante el genocidio, sí. Es un librito pequeño de, que cuesta creo que 16 pesos, es una aportación simbólica. Eh, y sí, bueno, decía que justo, bueno, esto de tener un aparato crítico que respalda mis decisiones, pero sí es a veces un poco abrumador, pero al final me gusta que estos textos encuentren camino aquí en México, que justo hace igual, el mes pasado veía en una presentación que hacían sobre Mahmoud Darwish, que es como el poeta nacional palestino por excelencia, y nos decía, ¿no? Que la poesía palestina pues nos es familiar y resuena con todo aquel que haya sido víctima de la violencia, del desarraigo, de la desposesión, y que es una voz que viene del otro oprimido, ¿no? Entonces, me parece muy, muy padre que se estén dando estos textos en México. Siguiendo la línea de la doctora Sagrario, digo, en el Twitter encontramos un montón de cosas, pero, o sea, ¿qué te sensibilizó? ¿Por qué precisamente los mensajes o los textos de, eh, de esta situación o relacionados con esta situación que se vive en Palestina fueron los que captaron tu atención? Sí, creo que justo estos bueno, mi nivel de árabe no está en un nivel como para traducir un texto y en especial un poema, pero creo que estos textos que hablaban sobre la pérdida del lenguaje, sobre cosas más como de ciencias sociales, al final me gusta mucho la literatura, pero sí estoy como muy, muy pegado a este tema de las ciencias sociales y me atraía estos textos que fueran como textos de denuncia, ¿no? O sea, de la poesía que sirviera como esta forma de denunciar y esta entrevista y sí. Muy bien, muchas gracias. Hay algunas otras participaciones. Bueno, Lucero agradece a la maestra Sagrario por la información, el texto que puso en los mensajes. Juliadit Constantino, doctora Velasco, si lo considera pertinente, me dará mucho gusto poder compartirle más bibliografía sobre traducción desde enfoques postcoloniales, que será seguramente bien recibida. Y bueno, Selene García Ávila, los temas son pertinentes en el contexto actual y la investigación en esta área contribuye a la difusión de autores que muchas veces quedan fuera del circuito literario más comercial y agradece por compartir. Hay una mano, la de pues Kalinka, precisamente. Adelante, Kalinka. Sí, bueno, muchas gracias por el ofrecimiento de bibliografía y hay mucha bibliografía que por tiempo, o sea, hay libros y capítulos de libros y en los autores que mencioné, es cuestión de clavarse y es hacer como otra tesis de doctorado. Pero, con lo que mencionaba Marco Antonio, sí, transposición es la técnica, ¿no? En donde cambia la categoría gramatical al traducir, pero también en la literatura postcolonial se usa mucho el término de transponer como si fuese casi sinónimo de trasladar, sobre todo elementos de la cultura en la obra literaria. No mencioné por tiempo, pero proverbios, referencias a mitos, referencias a lo mejor alguna costumbre,
Eso es transponer, llevar lo que llamaba, o llaman traducción cultural, poner estos elementos en la historia, en los personajes, y bueno, y en la poesía, cuando se habla, por ejemplo, de la flora, la fauna local, que es algo que no mostré en el poema de Natalia Toledo, de alguna manera se está transponiendo elementos de la cultura fuente, tomando un poco, considerando interesante esta diferenciación entre original y origen, ¿no? Y también se transpone el lenguaje. O sea, a veces palabras, expresiones tal cual de la lengua del autor, y generalmente la vernácula, la originaria, esa es la que se transpone. En ese sentido también se usa mucho el término transposición. Y sí, como dice la doctora Selene, mucho de esta literatura, dice por ejemplo Rodríguez, trata de que las obras que están en la periferia, ¿no? Se conozcan por medio de la traducción o de escribir en el idioma del colonizador, ¿no? De la lengua dominante, para mayor difusión, pero a veces se hacen, también comentan desde el centro, o qué quiere decir que la gente que ha migrado a países que fueron colonias con más poder, allí es donde se está también produciendo esta literatura y se dan también estas situaciones de tensión dentro de esos espacios y que ellos quieren mostrar. Entonces, como dice Juan Emilio, es una literatura me parece a mí muy comprometida con lo social, ¿verdad? Pues hay mucho de historia y de cuestiones de conocer de los autores y de su historia y de su país y cultura y conflictos, para poder entender los temas y la forma en que escriben, y eso la hace para la traducción, creo, algo muy rico, ¿no? Pero con muchos retos. Muy bien. Radine Dimitrova, muchas gracias por estas dos fabulosas conferencias. Felicidades a los dos. Samuel Mexb, cambio de voz activa a activa, puntos de vista es modulación. José Emilio Cervantes Pineda, sobre literatura postcolonial y traducción, recomiendo leer Postcolonial Translation, Theory and Practice, de Susan Basnet y Harish Trivey. Bueno, ¿alguien más que desee participar, comentar? Si no es así, pues me limitaré a agradecer nuevamente a la doctora Kalinka. A ver, Kalinka, por favor, adelante. Sí. Perdón, la asistencia, ya, el link de asistencia, sí. Ah, ok. Ok, ya lo copiamos en el chat para que puedan registrar su asistencia. Es que aquí estamos como en dos pistas, ¿no? Sí. De varias cosas al mismo tiempo. Sí, ya exacto. está en el chat el link de asistencia. Muy bien, pues ahí ya está el link de asistencia para que... Porfa, verifiquen, porque yo le acabo de dar y dice que hay que solicitar acceso. Ajá, exacto, ahí está. Bueno, déjennos checar dónde está ese formato. Pero, por favor, denos unos minutos para arreglar ese problema. Y bueno, pues, no sé, Alejandro, si quieres cerrar. Ok, bueno, entonces, bajo el entendido de que en este momento se va a arreglar esta situación, no se desconectará aquí la transmisión, pero mientras, pues vamos agradeciendo a Kalinka por esta importante conferencia que ha sido muy aleccionadora, y por supuesto a Juan Emilio, que nos dio un ejemplo formidable de esta poesía y de esta literatura postcolonial. Bien merecidos los aplausos que, bueno, en este tipo de actividades, pues ahora son bonitas gráficas que nos permiten medir el agrado del público respecto a lo que estamos haciendo. Y bueno, pues la
la maestría en Lengua, Literatura y Traducción de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca les agradece su asistencia a la tercera sesión de este seminario. Nos vemos pronto en la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias. Ya está el link. Ya está. Ya está el link a todos. Sí, ya está el link abierto. Otra vez. A Una ver, disculpa, copiando. ya está. Y muchas gracias. ¿Ya pudieron? Ya se tiene Ya que está, gracias. poder. Bien. Ah, excelente. Sí, Bueno, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, un gusto. Muchas gracias.